Muy buenas a todos y bienvenidos a vuestra casa de Fórmula 1 y bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual vamos a seguir comentándoos todas las novedades que han surgido en esta semana de Gran Premio. La Fórmula 1 regresa y además ahora afrontamos un doblete porque regresamos a Europa, tenemos el Gran Premio de Imola esta semana, un clásico de la Fórmula 1, pero es que luego vamos a Mónaco sin parada, sin una semana de por medio, semanas consecutivas, así que se viene muchísima actividad en el canal y todos los temas que os vamos a tratar en este vídeo van a estar detallados en la descripción del mismo. Dicho esto, tenemos que comenzar como siempre hacemos en semana de Gran Premio por los horarios. Podéis aplicar estos horarios a Mónaco también, que es la siguiente carrera, porque van a ser exactamente lo mismos, pero regresamos a Europa por lo que tenemos horarios europeos. Tanto si sois de América como si sois de Europa, pues los horarios van a cambiar. Para América serán muy de madrugada y este es el estándar que ya sabemos que vamos a tener los próximos meses. Aquí en Europa ya son los horarios ideales para nosotros, ni muy de madrugada como fueron en Japón, China, Australia, etcétera, ni tampoco muy tarde como fueron en Miami. ¿Qué horarios vamos a tener para este fin de semana? Y en general, como digo, el estándar en todas las carreras europeas. El viernes dará comienzo a la acción en el circuito Enzo Edino Ferrari con los entrenamientos libres 1 a la 1:30 del mediodía. Los entrenamientos libres 2 será ese mismo viernes también a las 5 de la tarde. Y ya pasaremos el sábado, que tendremos la tercera y última sesión de los entrenamientos libres disputándose a las 12:30 de la mañana, una hora antes de lo que habían sido los libres 1. Pasa lo mismo con la clasificación, es una hora antes de lo que fueron los libres 2. Es decir, el sábado tendremos a las 4 de la tarde la clasificación y ya el domingo tendremos la carrera a las 3 de la tarde. Estos son horarios españoles, horarios peninsular, y por si queréis tener otros horarios, aquí os dejo también todos los países de América. Desde México, pues al final desde luego que libres 1 y libres 3 os vienen bastante mal, pero bueno, luego si no, pues este es el estándar que ya sabemos que vamos a ir teniendo para todas las carreras y luego ya los libres 3, la clasificación, los libres 2, perdonad, clasificación y carrera, suelen ser a un horario algo mejor en general, así que aquí los tenéis, os dejo un rato para que podáis echarle un vistazo o que que apuntéis vuestros horarios seáis de donde seáis. Así que habiendo dicho todo esto, vamos a dar comienzo ahora ya sí con las actualizaciones, con las novedades, y tenemos que hablar sobre las propias actualizaciones que vamos a tener este fin de semana. Es uno de los temas más importantes y sobre todo según en base a nos vayamos acercando al propio viernes, vamos a ir cada vez hablando más acerca de esto porque es lo más importante este fin de semana. Es el pistoletazo de salida para esa carrera por el desarrollo. Llegamos a Europa, llegamos al sitio, a los sitios donde están más cerca las fábricas, es más fácil ir introduciendo actualizaciones. Ya sabemos que los equipos situaron este Gran Premio de Imola como el que traerían el primer paquete grande de actualizaciones, menos McLaren que las pudo adelantar a Miami. En general lo que se espera es traerlas aquí. Bueno, por ejemplo, Haas las adelantó incluso a China, pero seguramente también traerán alguna actualización este fin de semana. El resto, la gran mayoría, todos van a introducir su gran paquete aquí. Eso es algo que sabemos desde la primera carrera. Hubo gente que criticó a Aston Martin por esto y realmente es que es lo lógico cuando llegamos a Europa y después de varias carreras traer ese primer paquete de actualizaciones que trate de solucionar los problemas que has afrontado en las primeras carreras. Ahora bien, también tengamos en cuenta una cosa, no es importante solo dar pasos hacia adelante, sino darlos más que tus rivales porque todos van a empezar ahora a darlos. Sí que tendremos Canadá de por medio, después de Mónaco tenemos una semana de descanso, Canadá y otra semana de descanso y ya ahí sí comienza completamente la gira europea, todas las carreras europeas hasta ya que regresemos luego a Singapur y vayamos cambiando de continente, se regresa luego a América y demás. Pero ahora comienza ese momento de más actualizaciones y os queremos hablar por parte de las de Aston Martin, porque ya en el canal hemos estado tratando esas novedades y ayer mismo, el domingo, os hablábamos de la situación crítica por la que pasan. ¿A qué nos referíamos con esto? Bueno, lo que ellos estaban ya transmitiendo es que si fallan estas actualizaciones, si no funcionan como ellos esperan, podrían llegar a determinar que han fallado en la batalla por el desarrollo, sobre todo porque ellos tienen una idea concebida, por así decirlo, tienen una idea inicial, que es la que llevan diciendo desde principios de temporada. Recordar que este AMR24, antes incluso de que debutase, ya hablaban de que la intención era ir a mejor a lo largo del año
ir cada vez dando pasos hacia adelante más grandes, a diferencia de lo que hicieron el año pasado, que ellos iban dando pasos hacia adelante, pero más pequeños que sus rivales y se fueron quedando atrás. El objetivo era hacerlo completamente a la inversa, con una línea de desarrollo muy definida, pero claro, pasan por una situación crítica si es que estas mejoras fallan, porque toda tu idea para toda la temporada habría acabado fallando. Esto es lo que se está transmitiendo desde el equipo Aston Martin, pero han tenido que salir a desmentirlo. Específicamente han salido dos personas de las más importantes. Una de ellas es Mike Krack, el propio team principal del equipo, y otro ha sido Tom McCulloch, el director de rendimiento. ¿Y qué es lo que han salido a decir? Bueno, pues esto han salido a comentar algo de lo que ya os hablábamos también ese domingo, pero es lo que ellos también han salido a decir, que también, bueno, ahora hablamos sobre esta y mi opinión sobre ello, pero al final lo que han salido a decir es que las mejoras que llevaron en Japón, que era ese primer paso hacia lo que vamos a ver este fin de semana en Imola, era lo que ya iba viéndose esa línea de desarrollo. Al final las mejoras que se llevaron en Japón son muy similares a las que se llevaron, las que se van a llevar en Imola. La única diferencia es que en Japón ellos decían que no lo consideraban un gran paquete porque no había un cambio significativo. Aquí sí que es un cambio significativo, es un cambio grande lo que van a introducir. Cuando hablo de que es más o menos lo mismo, me refiero a esos pontones y el suelo, que es sobre todo lo que va a desarrollar aquí Aston Martin. Pero lo que comentan es que ya llevaron esas novedades, ya llevaron esas mejoras y en Suzuka determinaron que habían sido efectivas. E incluso han llegado a decir en estas últimas semanas que no le estaban sacando todo el provecho porque no estaban siendo capaces de encontrar el mejor balance posible al monoplaza por los fines de semana con formato al sprint. Incluso en Miami se llegaron a equivocar de lleno con la configuración. Entonces, si ya habían transmitido esas buenas sensaciones en Suzuka con unas actualizaciones que era el primer paso para esa línea de desarrollo, no creen que ahora vayan a determinar que han fallado, porque efectivamente consideran que están yendo por una línea correcta. Así que han salido a apaciguar, por así decirlo, un poco las aguas. También incluso Mike Krack ha llegado a decir que no hay problemas en el simulador, que esto es una duda que tenemos muchos, porque desde luego que en Mercedes hay problemas con ese simulador, con el túnel de viento que tienen y con los simuladores, porque ellos mismos lo han dicho. Ellos comentan que deberían de ir a una velocidad a la cual no son capaces de llegar, pero en el mundo virtual sí que son capaces de conseguirlo con el coche que tienen. Entonces se extrañan mucho y llegaron a confirmar esto, que era una suposición que ya teníamos, que tienen problemas de correlación de datos entre el simulador y la pista. El problema está en que especialmente el túnel de viento lo utiliza Aston Martin también, entonces sí podría llegar a haber esos problemas. Mike Krack dice que no. Bueno, esto es lo que nos comentan tanto de forma oficial Tom McCulloch y Mike Krack. ¿Fallarán en ese desarrollo? ¿Fallarán en estas mejoras? Pues yo os he dicho que desde luego no es positivo el hecho de que ya estén situando, ya estén hablando de una situación crítica. Ahora bien, sí que es verdad que en ese Gran Premio de Suzuka no fallaron, y es más, en Suzuka recordar que Alonso fue sexto con vamos, yendo despacio, quiero decir, entre comillas, no hubiera acabado nunca quinto, pero salía en quinta posición, le adelantó Charles Leclerc, que Leclerc le tendría que haber adelantado, y como no iba a llegar ni a los Ferrari ni a Norris, que estaba por delante, por supuesto tampoco a Red Bull, ya fue gestionando toda la carrera para asegurarse de que nadie le podría llegar a adelantar, y eso es lo que estuvo haciendo. Tenía más ritmo, pero quedó sexto, muy cerca de Russell y de Piastri, que estaban por detrás suya, por haber estado gestionando esa carrera. Quizá podría haber ido más rápido. Justo fue uno de los, por no decir el mejor circuito en el que ha estado Aston Martin hasta ahora. Es un circuito similar, entre comillas, un poco un circuito de bastante carga aerodinámica también, a lo que veremos en Imola. Y ya se comentó después de Suzuka que no habían optimizado el paquete, lo que os he dicho antes, y no lo estaban consiguiendo ni en China ni en Japón, ni en China ni en Miami. El objetivo era hacerlo en China, pero no se consiguió, porque ya sabemos que Aston Martin no entienden el coche, es un problema muy grave que tienen y les cuesta más conseguir la configuración. Entonces, llegados a ese punto, ahora con un fin de semana normal, con libres 1, 2 y 3 y con mejoras, no tendría por qué fallar, pero saldremos de dudas este fin de semana. Esta es la comunicación oficial que el equipo nos hace, que también, ¿qué va a decir el propio equipo? Por supuesto, el equipo va a ir a soltar que efectivamente van a funcionar, pero esto es lo que nos quieren decir también desde la fábrica de Silverstone. También una cosa a deciros:
No es positivo, desde luego, que estén vendiendo esa situación crítica, como os decimos. Ahora bien, también esto sí que creo que es positivo el tratar de rebajar las expectativas, porque ellos mismos el año pasado vendieron en muchas ocasiones, y esto lo comentábamos aquí en el canal, que es que lo que no podía ser es que luego no funcionasen las mejoras que traían cuando Mike Crack 3 semanas antes había dicho, sí, vamos a llevar mejoras en este y en este circuito y van a ser muy buenas y vamos a volver a pelear por podios. Y luego no estaban en esa situación. Ya criticamos mucho aquella situación de Aston Martin, me parece bien que en esta ocasión estén haciendo lo contrario, porque además no partes desde la misma posición, porque tienes que aspirar a tratar de conseguir acabar llegando ahí, que esto también es otra cosa a recalcar, claro, no van a estar peleando constantemente por podios todavía por una única actualización, pero hay que seguir trayendo actualizaciones para tratar de conseguir estar en esa situación. Entonces sí me parece positivo el tratar de rebajar esas expectativas, quizá demasiado si solo es rebajarlas, ya avisando de una situación crítica, pero tratar de rebajar esas expectativas para luego poco a poco ir llegando, en lugar de generar unas expectativas altísimas y si no llegas, luego es al final peor. Así que bueno, estas son las cosas por ahora que tenemos por parte del equipo Aston Martin. Vamos a pasar y nos vamos a ir a hablar acerca del equipo Red Bull, porque Helmut Marko se ha pronunciado al respecto sobre el futuro de Max Verstappen y ha comentado lo mismo que dijo el piloto neerlandés, que a Max Verstappen se le preguntó sobre si la salida de Adrian Newey, que se confirmó hace ya una semana y media, podría provocar la salida de él mismo del equipo Red Bull. Esto fue algo que se le preguntó también en el Gran Premio de Miami. Él confirmó de que no, que eso no iba a ser lo que provocase su salida, es decir, no iba a provocar una salida, su marcha de Red Bull, que se marche Adrian Newey, una salida por una persona. ¿Qué era lo que puede sí provocarlo? Y eso lo dejó claro Verstappen en unas palabras que os trajimos aquí en vídeo del propio neerlandés hablando: no tener un buen coche. Esto mismo ha sido también confirmado por el propio Helmut Marko, y es que lo que dice es que desde luego una marcha de Adrian Newey pues no es positiva en todos los sentidos dentro del equipo Red Bull, pero que no provocará esa marcha de Verstappen, sino que lo puede provocar un mal coche, que lo que está buscando al final Verstappen es simplemente tener el mejor coche, y si Red Bull se lo puede dar, por mucho que se marche Newey, se podría quedar. Newey es una leyenda, es el mejor diseñador de Fórmula 1 y estuvo en su mejor momento cuando se cambiaron las reglas, porque siempre sabe cómo utilizar mejor las nuevas interpretaciones. Con Newey tienes una figura decorativa. Con él a bordo fue mucho más fácil conseguir ingenieros jóvenes porque era un honor para ellos trabajar con él. Por otro lado, nuestro equipo técnico tiene una base muy amplia, con una mezcla de gente experimentada como Pierre Gasly y gente más joven. Aunque cuando había problemas, Newey solía ser el primero en encontrar la solución. ¿Provocará que Max se vaya? Mientras que pueda darle un coche capaz de ganar, puedes asumir que no. Max quiere pilotar donde tengas más posibilidades de ganar, y ese coche es actualmente Red Bull. Actualmente también para 2025 está claro, y han dejado ya bastante claro que para 2025 no quiere Verstappen marcharse del equipo de Milton Keynes. La duda sigue radicando en ese 2026 por el tema de los motores, pero es que es lo mismo que os hemos dicho. En el tema técnico, en el tema aerodinámico, sabemos que aunque Newey se marche, Red Bull va a seguir siendo uno de los equipos más potentes, porque ni Newey es la única mente pensante que tenía Red Bull, ni tampoco es alguien que 100% vaya a acertar. Ha fallado en el pasado, no solo en Red Bull, que en Red Bull también tuvo una etapa muy grande del 2014 hasta el 2020 sin tener un coche capaz de pelear, pero en antaño también en McLaren, en los últimos años en McLaren no estaban siendo capaces de pelearle a Ferrari, era el único equipo que estaba medianamente ahí, pero no eran capaces de ganarle. Así que bueno, también puede fallar Newey, y la marcha puede provocar, aunque no esté él, que también puedan ser exitosos. Mercedes ganó sin Newey, por ejemplo. Ferrari ganó sin Newey también en una etapa en la que estaba Adrian Newey en la Fórmula 1. Así que bueno, lo importante es ese coche ganador, que por ahora Red Bull se lo puede dar. La duda sigue estando en 2026, pero eso nos queda todavía algo lejano. Hablando también acerca de Adrian Newey, ya finalizamos con este tema. Uno de los equipos sobre el que se le ha situado que podría acabar llegando, si es que no se retira, que recordemos que está ahí esa posibilidad, pero si no se retira, si hablamos acerca del aspecto deportivo y quiere continuar, uno de los equipos en los cuales se ha hablado que podría recalar es
Williams. Ya estuvo en Williams, es más, la última etapa ganadora de Williams fue cuando estaba Adrian Newey en el equipo y el propio James Vowles confirmó que ha habido negociaciones, que él dijo que esto es normal porque seguramente todos los equipos le habrían hecho una oferta, pero que ellos desde luego no se querían quedar atrás y que estaban deseando que regresase a Grove. Lo que ahora sabemos también es que Alexander Albon, que es una persona que ya ha trabajado con Adrian Newey, trabajó en el año y medio que estuvo dentro del equipo Red Bull, le abre las puertas para que regrese. Dice que es una persona que desde luego no se ha encontrado a nadie igual en Fórmula 1, que era una persona que era capaz de tener otra mentalidad, tener otro punto de vista totalmente diferente y aportar siempre cosas, y desde luego que tiene todas las puertas abiertas. Solo puedo hablar de mi relación con Adrián, de lo que he vivido. Es muy buena persona. Creo que todo el mundo que le conoce es muy humilde, es muy abierto de mente y me llevo muy bien con él. Creo que será interesante ver su próximo movimiento. Estoy seguro de que todos los equipos le persiguen para intentar hacerse con sus servicios. Pero elija lo que elija, ya sea retirarse o competir, le deseo lo mejor. Y, obviamente, nuestra puerta también está siempre abierta. Creo que de alguna manera él todavía entiende que el coche necesita ser configurado de cierta forma para sacar el máximo provecho de él. Hay un par de cosas que recuerdo durante mi año y un poco con Red Bull, donde pensé para mí mismo que tenía una forma diferente de trabajar. No puedo entrar en detalles, pero de una carrera a otra se le ocurrían ideas y filosofías por dónde ir. Es muy inspirador y genial verlo en tercera persona viendo cómo trabaja. Lo único a decir es que yo ya os lo dije cuando empezó a hablarse acerca de que pudiera llegar a Williams y demás, que creo que es el destino al que más me gustaría verle por tratar de resurgir a Williams del punto en el que están ahora mismo. Y lo único a aportar sobre esto ya también es que sería precioso que lo anunciasen este fin de semana en Imola, que es, ya que además Red Bull trató de acaparar el 30º aniversario del fallecimiento de Ayrton Senna, pues ya que estamos en el mismo circuito donde desgraciadamente ocurrió en uno de los coches de Adrian Newey, que Newey incluso tuvo que pasar por juicios y demás por posible homicidio. Bueno, pues todo eso acabó ocurriendo y demás, pues sería precioso el regreso de Adrian Newey que se hiciera oficial en este circuito por toda esa mística que hay incluso detrás de él. Así que bueno, esto es lo que os teníamos que hablar acerca de Adrian Newey y tenemos que hablaros también acerca del equipo Haas, porque se está hablando mucho acerca de sus pilotos, acerca del futuro del equipo Haas y tenemos que confirmaros que prácticamente se da por hecho que Oliver Behrmann estará en 2025 en Haas. Así se dio por hecho también en Arabia Saudí, cuando debutó en Fórmula 1 con Ferrari y lo hizo bastante bien. Ya trató Ferrari de introducirlo en el equipo para esta temporada, pero Haas lo negó porque querían estabilidad tratando de conseguir un mejor coche. Desde luego que lo han conseguido para esta temporada y sí que se da por hecho que en ese 2025 estaría. Además, anuncia Racing News 365 que la comunicación debería de ser inminente. Eso lo tenemos prácticamente dado por hecho y es uno de los pilotos que va a estar en el equipo Haas la próxima temporada, pero hay dudas con respecto al segundo porque Hülkenberg era el piloto que se querían quedar en Haas, es el piloto que claramente está rindiendo mejor desde el año pasado incluso, pero sabemos que se marcha Sauber, así que por ahora no hay nada seguro de quién será el acompañante de Oliver Behrmann y sobre eso es lo que vamos a hablar ahora en este punto. Lo único a comentaros como bonus también es que Behrmann va a estar en el VF24 este fin de semana, en el Haas de esta temporada. Se va a subir en los libres 1, no se sabe exactamente a quién va a sustituir, pero vamos, que lo tiene que hacer a lo largo del año con los dos pilotos. Ambos se tienen que bajar para darle una sesión a un piloto rookie, todos los pilotos de la parrilla lo tienen que hacer. El único creo que ya lo ha hecho es Carlos Sainz porque se le ha dado al propio Oliver Behrmann por el tema de la apendicitis, pero el resto lo tendrán que hacer en alguna ocasión y Behrmann uno de los pilotos de Haas le va a ceder el puesto a Oliver Behrmann que se subirá en estos libres 1 en Imola. Ahora bien, ¿quién le acompañará el próximo año en el equipo? Pues hay esas dudas y Wang Yuzhou ha surgido como una opción bastante fuerte según informa Racing News 365 porque Magnussen todo hace indicar que podría perder su asiento. Y es que, de por sí, no querían que se quedase, ya se querían quedar a Hülkenberg, como os decimos, pero con la salida de Hülkenberg dimos muchos por hecho que entonces pues sería fácil conseguir mantenerse en el equipo por parte de Kevin Magnussen, pero parece que no es la intención del equipo estadounidense y aún así querrían prescindir de él.
En su lugar, una de las opciones más fuertes que están es Wang Yuzu, que haría pareja con Oliver Bergman. Y esta opción es buena para el equipo Haas porque, pues, o sea, Magnussen tampoco está teniendo un rendimiento espectacular. En 2022 convenció muchísimo porque batió a Mick Schumacher, pero ha llegado Hülkenberg y es que le ha destrozado incluso también. Entonces, al no tener un rendimiento tampoco espectacular, lo que estaría plantándose Haas es traer al piloto chino, traer a Wang Yuzu, con el objetivo de también conseguir mayor dinero, porque sabemos que Wang Yuzu tiene tiene un buen merchandising, por así decirlo, en China. Es el único piloto chino que hay también en Fórmula 1, que esto es algo que la Fórmula 1 quiere conseguir mantener. Ese piloto chino, ahora que hemos podido regresar a China, pues mantenerlo por lo menos un par de años en la categoría, pero te genera muchísima afición, te genera muchísimo en China y es un buen activo para tener a tu equipo. Entonces aporta mucho dinero y Haas estaría interesado en él, según se está reportando. Yo lo único a decir también es que creo que para el propio Bergman, aunque Magnussen tampoco sea el mejor piloto de la historia, sí que le podría venir bien tener al lado a un piloto con ya experiencia en la categoría. Pero bueno, es lo que se estaría planteando Haas en este punto, darle ese asiento a Wang Yuzu en lugar de Kevin Magnussen y hacer pareja junto a Oliver Bergman, que sería una dupla de pilotos bastante joven realmente y que bueno, podría ser interesante desde luego ver qué tal rendirían el próximo año con Haas. Lo último a deciros, ya finalizamos con este vídeo, es que desde RB están transmitiendo muy buenas sensaciones del rendimiento que fueron capaces de demostrar el pasado fin de semana en Miami. Y es que ya sabemos que Ricciardo el viernes clasificó cuarto, se dio un poco por las circunstancias, pero eran las mismas circunstancias para todos. Y aún así Ricciardo consiguió acabar cuarto. En la salida se puso tercero, adelantando a Checo. Checo le acabó consiguiendo adelantar, pero se pudo mantener por delante de Carlos Sainz y de Piastri, así que logró mantener esa cuarta plaza. Y luego Tsunoda también hizo una buena clasificación el sábado, Ricciardo ya no tanto para la del sábado, y consiguió un buen resultado el sábado también Yuki Tsunoda, un séptimo puesto que lo ha puesto además entre los 10 primeros pilotos de la clasificación. Sumado a esto además tenemos que decir que RB tuvo un muy buen ritmo, Ricciardo también fue capaz de mostrarlo, Tsunoda quedó por delante por ritmo de George Russell, consiguió mantenerse durante gran parte de la carrera también por delante de Lewis Hamilton y están muy contentos desde RB porque los datos indican que el pasado fin de semana fueron el quinto equipo, que sí que es verdad que Aston Martin podría haber dado más, pero los datos son los datos y fueron ese quinto equipo, además con la introducción de un nuevo suelo que llevaron en Miami, que estiman que les ha dado 2 décimas por vuelta de mejora, que es una barbaridad, porque ya sabemos, estamos hablando en una Fórmula 1 en la que prácticamente vamos a décima por décima de mejora cuando se traen actualizaciones, es decir, ya de por sí es una mejora inmensa lo que ha dado McLaren, que se hablaba de 4 décimas, y RB con siendo 2 también es una mejora muy importante, así que están muy contentos y esperan en las próximas carreras poder seguir acercándose al equipo de carrera. Recordad durante la pretemporada todo el temor que había a RB por parte de los equipos, Zak Brown constantemente criticándolo, diciendo que no se podía permitir, que no debían de estar en Fórmula 1 y demás. Eso ya es algo que hemos estado viendo en la categoría y por ahora desde luego que no ha sido ese rendimiento de RB el que hemos sido capaces de ver, pero desde luego que tiene una plataforma muy amplia sobre la que trabajar y sobre la que mejorar y puede ser un equipo que mejore bastante a lo largo de la temporada. Así que habiendo dicho todo esto, eso ha sido todo por este vídeo. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del mismo. Déjame en los comentarios tus impresiones sobre todos los temas que hemos estado tratando, que hemos hablado de muchísimos, y me encantaría saber vuestra opinión sobre ellos en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo, deja tu me gusta y suscríbete para no perderte ninguno de los contenidos diarios que seguiremos realizando hasta la llegada del Gran Premio de Emilia-Romagna.